Y me parece que ya. A ver. La grabación ha iniciado. Ok. Bueno, entonces, como les decía, pues en este bimestre vamos a estar viendo eh, em, lo que es fundamentos de bases de datos, en el cual vamos a estar viendo algunas aplicaciones de base de datos. Ahorita les voy a decir cuáles, les voy a pedir que instalen. Son dos o tres máximo. Una en la cual vamos a estar realizando modelo de bases de datos y otra vamos a estar trabajando prácticamente con el diseño de bases de datos. En esta materia, les adelanto un poquito, no vamos a trabajar ya propiamente con formularios y este tipo de cosas, puesto que no compete. Lo que sí, lo que sí es que se los voy a mostrar, les voy a compartir unos recursos más adelante de algunos libros que nos ayudan a trabajar, por ejemplo, con PHP. Las bases de datos lo que nosotros vamos a estar manejando va a ser MySQL. Podemos utilizar también SQL, Postgres y otros motores de base de datos. El cual vamos a estar utilizando pues es MySQL, es el por default, pero más adelante, como les comento, les voy a estar mostrando algunos otros. Lo más importante de todo esto, chicos, es la parte de estructuración. Nosotros vamos a conocer algunos tipos de modelos de bases de datos, en la cual nos vamos a estar enfocando a bases de datos relacionales. A bases de datos relacionales, pero también hacerles el comentario que hay bases de datos no relacionales. ¿Vale? Entonces, por ahí les voy a estar mostrando algo de esto y vamos a estar trabajando sobre un proyecto integrador. Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, me pueden indicar si se ve. Un segundo. De nuevo, de este lado. Por ahí les mandé un mensaje a través de la plataforma para la liga. Entonces, si ustedes ya tienen la liga de acceso a lo que es esta sesión de Teams, no es necesario que le hagan caso a la que yo les acabo de mandar por plataforma. Si ya les mandaron una, pues con esa vamos a estar trabajando. Bueno, entonces, nada más por favor me confirman si se está viendo mi pantalla. Sí, se ve. Ah, ok, perfecto, bueno. Entonces, miren, aquí ya vi que tienen ahí el dato. Bueno, entonces en este caso, la materia está compuesta de 6 unidades. Tenemos 5 créditos. Nuestra clase es de lunes, miércoles y viernes. Y los sábados, pues es opcional a necesidades que tengan ustedes, ya sea que sea virtual o presencial las sesiones sabatinas. Bueno, en este caso, tenemos lo que es una evaluación diagnóstica, el cual les voy a pedir que realicen, así como su nombre lo dice, pues es evaluación diagnóstica, en la cual pues no va a afectar en su calificación. Aquí en la presentación que les traigo, pues viene mi presentación, la cual pues ya no la vamos a realizar, ya nos conocemos. Y tenemos también lo que sería la evaluación del curso, proyecto integrador. Este es el que nos interesa, el que vamos a ver ahorita. En este caso, por acá. Entonces, para el proyecto integrador, pues el objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante el bimestre para diseñar una base de datos a partir de un problema real, implementando las herramientas necesarias para su propio diseño. ¿Cuál va a ser el proyecto? El proyecto va a ser es algo sencillo, el cual conforme nosotros vayamos viendo los temas, pueden ustedes irlos trabajando. Se les va a pedir avance de su proyecto. Entonces, para que no haya ningún problema. El proyecto consiste en realizar van a realizar un reporte de avance de las unidades que así lo requieran. No todas van a ir incluidas en el proyecto final. Yo les voy a ir diciendo cuáles sí
son las que se van a incluir por parte del proyecto final, en la cual pues vamos a hacer la implementación de diagramas, el diseño de base de datos y llenado de información. Son 3 puntos importantes los que nosotros vamos a estar manejando. En la parte de la elaboración de diagramas, eso lo vamos a ver a partir de la segunda unidad. Lo que es el diseño de las bases de datos, me parece que es cuarta y quinta, y el llenado es la sexta, si mal no recuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar aplicando, lo que es la fase del diseño y lo que es el llenado de información. Para el llenado de información, como les estaba comentando, no vamos a trabajar directamente con formularios. Eso se va a hacer en taller de base de datos. Pero lo que sí es que vamos a hacer queries queries que son consultas para llenar nuestra base de datos, hacer las propias consultas de la base de datos, de la información que nosotros hemos creado, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto consiste en que van a buscar un negocio propio o local que requiera el diseño de una base de datos. Cada una de las etapas del diseño deberá ser acumulativa, o sea, que por ejemplo van a elaborar los diagramas. Para la siguiente unidad van a hacer el diseño de la base de datos utilizando el programa que vamos a utilizar para el diseño de base de datos. Y por último vamos a hacer el llenado de la información. Nosotros, las entregas pues deberán de contener los avances de las etapas anteriores. O sea, que si ustedes ya entregaron los diagramas, para la siguiente entrega van a entregar los diagramas y el diseño de base de datos. O sea, va a ser acumulativo. Lo que van haciendo va a ser acumulativo. La estructura del documento pues va a ser la siguiente. Vamos a tener una portada, un índice, una introducción, un marco teórico. En este caso pues van a ser referentes teóricos. Ya cuando vayamos al final del bimestre les voy a explicar lo que es el marco teórico, lo que es la solución y su conclusión. Para el formato del documento van a seguir el siguiente formato. Aquí ya se los estoy especificando. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los lineamientos que debemos de tener con el formato? Por ahí les voy a encargar que le den una leída, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues el proyecto no es algo extenso, es algo muy sencillo. Ustedes pueden ver algún negocio, alguna tienda, si ustedes tienen, por ejemplo, algún negocio propio, pues pueden ir viendo qué requieren, por ejemplo, de guardar información. No sé, por ejemplo, una base de datos de clientes, de compras o ventas. Ya dependiendo de lo que ustedes tengan, podemos ir haciendo nuestra base de datos. En este caso, vamos a ir a ver la unidad número 1, el cual es introducción a las bases de datos. Vamos a ver 7 temas principales, los cuales son los conceptos básicos, objetivos de las bases de datos, áreas de aplicación de los sistemas de base de datos, modelos de las bases de datos, clasificación, arquitectura y arquitectura del sistema gestor de base de datos. Para poder realizar todo esto, la competencia que vamos a desarrollar, pues es que vamos a conocer y comprender los conceptos básicos de bases de datos para proponer soluciones en el tratamiento de información. Para lograr esta competencia, pues vamos a dar una revisión a la antología. Vamos a investigar los conceptos fundamentales permítanme un segundo, déjenme mando una evidencia nada más. Ok. Entonces, les decía, pues vamos a dar una revisión de la antología y los recursos que tenemos para esta unidad. Vamos a investigar los conceptos fundamentales, objetivos, usos y aplicaciones de las bases de datos y vamos a elaborar un mapa conceptual. Vamos a identificar los modelos de base de datos a través de una investigación
Vamos a elaborar una tabla comparativa que incluya su definición y representación de datos. En este caso, vamos a identificar la clasificación de las bases de datos a través de una investigación y elaborar un cuadro sinóptico donde incluyan su definición y características. Y vamos a realizar el examen del tema número 1. Esta primera unidad está programada para esta semana. Por ahí les voy a ir diciendo cuántas semanas nos vamos a llevar por cada unidad. Va a haber, si mal no recuerdo, en la calendarización, va a haber una unidad que nos va a llevar 2 semanas. Entonces, pues para que vayan revisando todo esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí les estoy dejando estos links, lo que es una base de datos, lo que es la introducción a bases de datos, elementos básicos y de PHP y MySQL. Vamos a abrirlo. Estos son unos recursos que están en una carpeta de Drive que, como les decía, no vamos a alcanzar a ver formularios, pero de PHP y MySQL, este libro nos va a servir tanto para consulta como para ir viendo en algún momento cómo ir haciendo formularios. Más adelante, déjenme regreso para acá, vamos a hacer instalación de algunos programas, les digo, son 3. Vamos a hacer la instalación 1 para hacer el UML, de bases de datos, el modelado. Va a ser otro que se llama Workbench para hacer el diseño, ya propiamente de las tablas y sus relaciones. Y vamos a estar instalando uno que se llama Examp para lo que nosotros hagamos de diseño, poder importarlo a un servidor de base de datos. Un tantito, déjenme checo. Permítanme tantito. No, sí está bien. Bueno, entonces, chicos, para lo que son los criterios de evaluación, son los siguientes. Para el mapa conceptual, tabla comparativa, cuadro sinóptico, tiene cada uno un valor de un 20% y el examen un valor de un 40%. Ok, permítanme tantito, es que con el cambio de plataforma, por ahí a lo mejor no nos estamos sincronizando por ahí la hegemónica. Y ya. Déjenme ver, mostrar participantes. Permítanme, les comparto la invitación. Voy a dejar de compartir un poquito mi pantalla y en lo que le mando la invitación a ella. Permítanme un segundo. Ok, bueno. Voy a compartir otra vez, ahora sí. A ver, aquí tenemos ocultar participantes. Aquí ya está. Bueno, entonces, chicos, pues eso es lo que vamos a realizar en plataforma y los criterios de evaluación. Para los programas que les estoy comentando, por favor revisen tema 2, tema 3, para que los vayan descargando. No son muy pesados, de igual manera están en un drive. Ese drive se los voy a compartir por mensaje a través de la plataforma para que lo puedan ustedes tenerlo. Todos los recursos que les estoy compartiendo, los drives y las presentaciones, ustedes las van a tener. Todo eso se los voy a dejar para que lo tengan de manera de consulta. Ya no los voy a estar cerrando para que pues ustedes guarden o copien estos directorios de Drive a su Drive institucional para
para que pues lo tengan y les va a servir para materias futuras. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con nuestros primeros temas. Permítanme un tantito, déjenme presento. Todos estos son unos geniales. Me parece que aquí están en la plataforma también. Déjenme ver. Recursos, introducción a la base de datos. Esta sería la plataforma, perdón, la presentación. Este que se llama introducción a las bases de datos, esa sería la presentación. Bueno, entonces, para lo que es fundamentos de base de datos, y en nuestra primera unidad, que es introducción a base de datos, esto me lo voy a saltar, puesto que pues ya nos conocemos un poco. Y vamos a ver lo que son los conceptos básicos. Para los conceptos básicos, chicos, vamos a hablar sobre el concepto de base de datos. Una base de datos no se encarga no solo de almacenar información, sino de conectar esa información entre sí de manera lógica. Entonces, estamos hablando que es un conjunto de información estructurada que va a pertenecer dentro de un mismo contexto. En cuanto a su función, se realiza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Entonces, eso es lo que es una base de datos para nosotros. En estas presentaciones, chicos, cuando ustedes vean estos botones que se están moviendo, o incluso en la esquina superior derecha, no sé si han utilizado Geniali, tenemos este botoncito para mostrar los elementos interactivos. Le damos clic ahí y vamos a poder ver los elementos a los cuales podemos estar interactuando. Entonces, pues esa sería nuestra definición de base de datos. O sea, vamos a poder almacenar datos, poderlos enlazarlos y sobre todo que deben de estar bajo el mismo contexto para poderlos utilizar. Aquí nos referimos con el mismo contexto. Bueno, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una base de datos para guardar información sobre animales, por ejemplo, para una veterinaria, pues no podemos meter información de pacientes a pacientes animales a meter información a pacientes humanos. No son aunque sea para un médico, vamos a ponerlo de esta manera, pero no es para el mismo tipo de especie, por así decirlo, o de personas o de animales, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos que sea bajo el mismo contexto. Si vamos a estar utilizando, por ejemplo, para una tienda, pues vamos a estar hablando de datos de ventas, de productos, de clientes, por ejemplo, y que todos ellos van a estar bajo un mismo contexto, o sea, de los datos que se va a requerir, por ejemplo, de los clientes, de los productos, etcétera. Bueno, entonces, la definición formal, podemos decir que de la base de datos, pues es que es un conjunto de información organizada de manera que se puede utilizar de forma eficiente. Por ejemplo, tenemos que es un directorio telefónico, un diccionario, un calendario o un libro de recetas. Pueden ser algún ejemplo de bases de datos. Dentro de los bases de datos, estas van a estar compuestas por tablas, que es otro de los conceptos que nosotros vamos a estar utilizando de una manera muy frecuente. Y las tablas, pues es un tipo de modelado de datos donde se va a guardar información recogida por un sistema. Y estas van a estar organizados en filas y columnas. Cada fila va a representar un registro único y cada columna va a ser un campo de ese registro. Ya, si lo pasamos, por ejemplo, a Excel, de hecho, Excel es considerado como base de datos, no es como tal, de hecho, mucha gente dice que Excel, pues, vamos a abrir una base de datos y lo abren en Excel. No es Excel una base de datos. ¿eh? Sí nos ayuda a guardar información, a poderla manipular, etcétera, pero no es considerado como tal, como base de datos. Bueno, en este caso, aquí viene, por ejemplo, una imagen de Oracle, donde pues ahí tenemos algunos datos guardados. Toda tabla tiene dos componentes básicos. El primero pues es el campo, el nombre del campo y los registros. Para el campo es el nombre de la columna.
y es un dato único que se le otorga un único tipo de dato. Dentro de los tipos de datos, chicos, nosotros tenemos los siguientes, ustedes ya los conocen, los que son varchar, los que son long text, los que son de tipo int, los que son de tipo double o float, etcétera, etcétera. Estos tipos de datos nosotros ya los hemos trabajado, puesto que en fundamentos, en, en programación orientada a objetos, si no han llevado tópicos de programación, por ejemplo en estructura de datos se habla un poquito de ellos. Estos son los que ya hemos manejado. Son muy similares a los que hemos trabajado en estas materias. Bueno, y los registros, pues son los registros de cada una de las tablas que se van a almacenar o van a cargar o guardar datos. Y algunos de estos pueden ser nulos, recordándoles que vacío es diferente a nulo, ¿verdad? Estos registros o estas filas también se les llega a conocer como tuplas. Entonces, fila, registro o tupla es lo mismo. Por ahí más adelante vamos a ver el concepto de tupla, pero se conocen de esta forma. Así muy, muy técnico. Cuando ustedes escuchen ese concepto de tupla, es que estamos teniendo un lenguaje muy, muy técnico, ¿verdad? Así como que para farolear. El siguiente concepto, nosotros tenemos algunas tablas o tipos de tablas en bases de datos. Tenemos tablas comunes, que estas son estructuras comunes con las que tienen menos peso, que pesan menos en las bases de datos, y sirven como enlace entre un archivo y alguna tarea específica, por ejemplo. También tenemos tablas anchas, que es la capacidad dentro de un sistema que puede expandirse hasta 30.000 columnas en una sola de las filas, y de estas tablas puede obtener o puede contener 8 bytes de información. Tenemos tablas del sistema, en este caso, por ejemplo, pueden ser de SQL Server, que son estructuras propias del administrador o del gestor de bases de datos. Y tenemos tablas con particiones, y esta es una tabla de datos que operan y cómo operan facilita la comprensión de cómo trabajan los distintos tipos de tablas. Pero más adelante que estemos trabajando ya propiamente con ellas, vamos a ir viendo cada una de estas. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son los objetivos de las bases de datos. Y pues sus objetivos principales es organizar y almacenar datos para su fácil manejo, el cual el contenido puede ser tan variado como nosotros deseemos. Okay. Sobre la base de datos, sin salirnos de que ésta debe de tener el mismo contexto. Nosotros la podemos hacer tan grande como nosotros queramos. Por ejemplo, si hacemos una base de datos de alguna agenda electrónica, pues la tabla que sería por ejemplo la de contacto, puede tener toda la información que nosotros necesitemos y deseemos. Por lo regular nos piden nombre, teléfono, dirección, correo, si hay algún otro teléfono, etcétera. Pero nosotros podemos poner dirección, ciudad, dirección de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Va dependiendo de qué tan detallado se nos pida que estemos haciendo la base de datos. Entonces, una base de datos nos puede servir como ayuda cuando llevamos un registro de una gran cantidad de información, ya sean objetos o personas. Bueno, junto con su objetivo, también hay varias ventajas que son importantes pues que mencionemos. Dentro de los objetivos están los siguientes. Vamos a obtener un acceso rápido eh, para poder acceder a la información de una manera rápida y sencilla. O sea, vamos a poder estar buscando información muy rápido. Va a ser fácil de compartir. Esto es importante, ya que una de las funciones principales es que varios usuarios de manera concurrente pueden acceder a la misma información. Okay. Este punto, chicos, es muy importante que lo tomemos, puesto que cuando iniciaron los sistemas de bases de datos, estos no permitían el acceso concurrente. ¿A qué nos referimos con el acceso concurrente? O sea, que fuera de multiusuario. Teníamos que esperar a que un usuario terminara y luego poder guardar para poder nosotros almacenar o registrar nuestra información. ¿Qué pasaba cuando estos no tenían la seguridad apropiada
y permitía conexión de dos usuarios o más, que la información a lo mejor no se guardaba o se guardaba incompleta. Entonces, con la evolución de las bases de datos, pues tuvieron o se fue generando el acceso concurrente. Otra de las ventajas, pues es que es flexible y son flexibles para poder modificar o ingresar a su información de manera cambiante, o sea, que su información cambie de manera continua y poderla estar viendo conforme nosotros la requiramos. Y los tipos de datos. Toda base de datos tiene eh, diferentes tipos de datos a almacenar según lo que necesitemos. Y esto quiere decir que en un campo podemos tener un valor entero, mientras que en otro podemos tener un valor de texto o incluso pudiéramos guardar algo de imágenes o archivos dentro de ellas. Vamos a pasar al siguiente punto, que en este caso son las áreas de aplicación de los sistemas de base de datos. Y hasta este punto nos vamos a detener, chicos. En estas áreas de aplicación, las bases de datos se pueden aplicar a cualquier parte, por ejemplo en hoteles para llevar el registro de las personas que entran o en alguna escuela. Pero las bases de datos donde ustedes, cualquier rubro, cualquier giro que ustedes piensen, vamos a tener bases de datos, puesto que necesitamos guardar información y esto es apenas la punta del iceberg de, por ejemplo, análisis de datos, de minería de datos, etcétera, etcétera. Son temas que ustedes van a ver un poquito más adelante. En este caso, lo que yo les estoy comentando o lo que estamos viendo es puramente un solo registro. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Miren, por ejemplo, si ustedes van a una Soriana, a un centro comercial, y por ejemplo, ahorita que se acerca un mundial, lástima que es en tiempo de frío, pero por ejemplo se ve mucho en tiempo de calor. Eh, por lo regular lo hacían en junio, en julio me parece, y en tiempo de calor, en las tiendas departamentales empiezan a poner todo de fútbol, y televisiones, y ropa deportiva, y balones, etcétera, etcétera. Ah, pero también las bases de datos o la información que ellos están recabando a través de sus ventas es que, por ejemplo, en las temporadas de mundial se vende más cerveza, más papas, por ejemplo, más carne, y sacan a través del análisis de información de sus bases de datos, sacan promociones de vez en cuando. Y esto no es solamente para el mundial, por ejemplo, para Navidad, para Buen Fin, para todas las eventualidades que puedan tener. E incluso, si ustedes son observadores a lo largo del año, se puede identificar qué meses son los más flojos para las tiendas departamentales, porque sacan promociones así como que un poquito diferentes. Por ejemplo, de cerveza, por ejemplo, de comida y de otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos sacar a través a raíz de la observación, pero todo esto que les platico, lo que es las estrategias de marketing o de ventas, no es porque a alguien se les ocurrió, sino que tienen un concentrado de toda su información y no es solamente un año, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años atrás, donde alguien está analizando los hábitos de consumo e incluso, por ejemplo, si tienen las tarjetas estas de puntos, por ejemplo, tienen ahí nuestro dato. Ah, pues por ejemplo, Gustavo Higareda cada mes va a comprar pañales y va a comprar, por ejemplo, Gerber. Gerber etapa 3 o etapa 1. Entonces, ¿qué le vamos a estar ofreciendo a él en su tarjeta? Ah, pues promociones de toallitas húmedas, de jabón, de champú para niños, cosas de ese tipo. Y de repente llegan al correo. Entonces, todo eso que les estoy platicando se hace a través de la aplicación de las bases de datos. Bueno, pero no es solamente eso. Vamos a ver la parte fundamental de ello. De las aplicaciones que nosotros podemos manejar, pues nos sirven para mejorar la integridad de los datos.
Esta normalmente es expresada a través de reglas o restricciones que no se pueden violar. Estas restricciones se aplican a los datos y las relaciones que hay entre ellos. Y este sistema de base de datos se encarga de mantener que eso se cumpla. O sea, una de la aplicación es que vamos a manejar la integridad de la información. Otro sería que no vamos a perder la información, ya que estos se encuentran en algunos ficheros y cuando más de un usuario accede a ellos, al mismo tiempo a veces se puede perder información e integridad. Aplicando una base de datos, el sistema se garantiza que no ocurran este tipo de inconvenientes. Por ahí vamos a ver al momento por ejemplo, guardar un registro. Si esto se hace de manera simultánea, pues se le va a dar un orden de prioridad. Conforme entró, el primero que entró es el primero que se guarda, aunque haya sido una millonésima de segundos después, ¿vale? Entonces, incluso esas millonésimas de segundo hacen la diferencia de los registros. Eh, Podemos acceder a la información de una manera fácil. Entonces, esto lo podemos proporcionar a través de los lenguajes de consultas o el lenguaje de SQL para poder generar informes de información, bueno, informes de los datos que tenemos. Y esto lo podemos hacer a través de una aplicación, de una página web, bueno, de una aplicación o de algún administrador de base de datos. También nos sirve para proteger los datos. Esto con base a la información, pues va a evitar que los usuarios no autorizados puedan acceder a las bases de datos. Y por último, tenemos algunos tipos de bases de datos. Tenemos MySQL. Se destaca por su rapidez, pero no se recomienda utilizar cuando se administran grandes cantidades de información. Y tiene una licencia que es gratuita, basada en servidor. Nosotros vamos a instalar un programa que se llama XAMPP. Este XAMPP nos va a dar la oportunidad de tener un servidor local en nuestra computadora, en el cual vamos a poder aplicar páginas web y bases de datos y poderlas enlazar y no tener aplicaciones separadas o diferentes para poder manipularlas. También tenemos lo que es Postgres y Oracle. A diferencia de MySQL, suelen utilizarse cuando se trabaja con mucha información, con gran información de datos, que como pueden ser, por ejemplo, intranets. Por lo regular, cuando ustedes salgan a trabajar, chicos, Oracle es la tecnología que se utiliza de manera muy común. Hablando de bases de datos relacionales, lo que nosotros vamos a ver son bases de datos relacionales. Tenemos Access, pues ya lo hemos utilizado. Microsoft es la herramienta que desarrolló Microsoft por defecto para lo que es bases de datos, para poder utilizar, por ejemplo, algunas partes de tecnología que utiliza Office, por ejemplo, para poderlas integrar con Access. Y tenemos Microsoft SQL Server, que esta es desarrollada también por Microsoft y es una de las bases más potentes que podemos encontrar y se utiliza para administrar grandes cantidades de información. Bueno, las que ustedes más van a encontrar en el mundo laboral, chicos, pues va a ser MySQL, hablando de proyectos medianos a pequeños. Oracle y SQL Server son para datos o para proyectos más grandes, con grandes volúmenes de información. Cabe destacar que para poder manipular estas bases de datos, vamos a partir de una base de lenguaje de consultas, que es el SQL. ¿Vale? Chicos, preguntarles, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahorita todo bien, profesor. Ok, perfecto. Bueno, mire, está desarrollado hasta el tema 1.4, que son los modelos de base de datos. Por ahí, si gustan irles dando una leída, y no importa. Voy a dejar de compartir. Si no importa, no se preocupen. Por aquí, por aquí vamos a estar
vamos a estar pues trabajando con ello, ¿vale? Bueno, entonces, pues por el momento es todo, chicos. Vayan dando una lectura, vayan descargando los programas. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche y un exitoso inicio de bimestre. Gracias, profesor. Hasta luego.